Hola queridos oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Qué bueno que estéis de nuevo con nosotros. Hoy hablamos de un tema muy importante, sobre todo en la vida diaria. Se trata de cómo hablar en español sobre las relaciones, es decir, cómo hablar de amigos, familia, pareja u otras personas importantes en tu vida. Muchos estudiantes ya hablan de trabajo, comida o hobbies, pero con relaciones y sentimientos aún están inseguros. Por eso hoy queremos practicar juntos cómo hablar de estos temas en español. Eso suena muy interesante, Pablo. Creo que este tema afecta a mucha gente. Cuando aprendes un nuevo idioma, no quieres hablar solo de cosas sencillas, también quieres hablar de las personas que son importantes para ti, por ejemplo, sobre tu familia, tus amigos o tu pareja. Recuerdo muy bien lo difícil que fue para mí al principio. Podía decir frases sencillas, pero me preguntaba, ¿cómo hablo en español sobre las relaciones? Esa es una experiencia muy típica. Muchos alumnos conocen ya muchas palabras, pero no saben cómo hablar de relaciones personales. Sin embargo, este tema es muy importante en la vida diaria. Cuando conoces a gente nueva, pronto habláis de familia o amigos. Se pregunta, por ejemplo, ¿tienes hermanos? ¿Tienes pareja? ¿O desde cuándo os conocéis? Estas preguntas aparecen muy a menudo en una conversación. Cierto. Recuerdo una charla con una compañera. Una vez me preguntó si tenía muchos amigos en la ciudad. Entendí la pregunta, pero no sabía cómo explicar mi situación. Quería decir que tengo algunos buenos amigos, pero no demasiados. También quería explicar que a veces echo de menos a mi familia, pero me faltaban las palabras adecuadas. Hoy queremos mirar juntos justamente estas situaciones. En este episodio aprenderemos palabras y frases importantes que puedes usar cuando hables sobre relaciones. También hablaremos de amistades, de la familia y de parejas. Y algo muy importante, hablaremos de los sentimientos. Además, veremos distintas formas de expresar cariño o cercanía. Muchas personas conocen, por ejemplo, la frase te quiero, pero hay muchas otras expresiones que se usan cada día. Creo que muchos oyentes quieren aprender justo estas frases, porque son muy importantes en la vida diaria. Exacto. Por eso tenemos un plan claro para este episodio. Primero hablaremos de palabras básicas sobre relaciones. Después veremos cómo hablar de tus propias relaciones. Luego trataremos los sentimientos y las emociones. También veremos cómo expresar cariño y las diferencias entre varias expresiones. Y más tarde, escucharemos un pequeño diálogo que podéis repetir en voz alta. Eso me gusta mucho. Cuando escuchas diálogos y los repites, aprendes muy rápido. Absolutamente. Y antes de empezar de verdad, quiero compartir con vosotros 3 pequeñas reglas de aprendizaje que hoy os pueden ayudar. Oh, muy bien. Los consejos siempre ayudan. La primera regla es, hablad despacio. Cuando aprendéis un idioma nuevo es normal hablar más lento. Esto ayuda a vuestro cerebro a procesar mejor las palabras. Ese es un buen consejo. Muchas personas piensan que deben hablar rápido enseguida. Exacto, pero hablar despacio y claro es mucho mejor. La segunda regla es, repetid las palabras importantes. Cuando oigáis una palabra nueva, decidla en voz alta 2 o 3 veces. Repetir ayuda mucho en el aprendizaje. Y la tercera regla es, usad frases simples. No tenéis que formar frases complicadas. Una frase sencilla como, es mi mejor amigo o echo de menos a mi familia, es suficiente. Eso quita mucha presión. Exacto. Y queridos oyentes, queremos motivaros a participar activamente.
Si estáis escuchando ahora, intentad repetir en voz alta algunas frases. Esto os ayuda a sentir mejor el idioma y a ganar seguridad. Sí, participad de verdad. Incluso si estáis solos, hablad en voz alta. Marca una gran diferencia. Muy bien dicho. Entonces diría que empezamos ahora con nuestro tema. En la próxima parte hablaremos de palabras importantes que necesitas para hablar en español sobre relaciones. Estoy lista. ¡Vamos! Antes de empezar con las primeras palabras, quiero hablar brevemente de una pregunta importante. ¿Por qué las relaciones son un tema tan grande cuando aprendemos un idioma? La verdad, yo también me lo he preguntado muchas veces. Al principio de aprender español, piensas sobre pedir comida, comprar o preguntar por la dirección. Exacto. Estos temas, claro, son importantes, pero si vives más tiempo en un país, notas otra cosa. Muchas conversaciones giran en torno a las relaciones. Cierto, la gente habla muy a menudo sobre otras personas. Exacto. Hablamos de nuestra familia, de nuestros amigos, de la pareja o de los compañeros. Cuando conoces mejor a alguien, estos temas aparecen muy rápido en la charla. Yo también lo he vivido. Cuando era nueva en mi ciudad, conocí a varias personas. Al principio hablamos de cosas sencillas, por ejemplo, del trabajo o del tiempo, pero tras unos minutos surgieron preguntas muy distintas. ¿Qué preguntas eran? Una persona me preguntó, por ejemplo, ¿tienes hermanos? Otra me dijo, ¿tu familia vive aquí o en otro país? Me sorprendí un poco, porque no sabía bien cómo responder. Esta es una situación muy típica. Muchas personas hacen esas preguntas cuando quieren conocer mejor a alguien. Sí, y yo quería responder, claro, pero tuve que pensar un momento qué palabras usar. Por eso este tema es tan importante. Cuando aprendes un idioma, no quieres hablar solo de cosas. También quieres hablar de personas, sobre todo de las que son importantes para ti. Por ejemplo, sobre tu propia familia o sobre buenos amigos. Exacto. Y esas charlas surgen muy a menudo en el día a día. Imagina que conoces a un nuevo compañero en el trabajo. Quizá te pregunta, ¿tienes familia aquí? ¿O desde cuándo vives en esta ciudad? O alguien pregunta, ¿tienes muchos amigos aquí? Exacto. O también, ¿tienes pareja? ¿O desde cuándo os conocéis? Son preguntas realmente típicas. Y si entiendes estas preguntas y puedes responderlas, te sientes enseguida mucho más seguro en la conversación. Entonces no solo escuchas, sino que también cuentas algo tú. Creo que ese es un punto importante. Cuando puedes hablar de relaciones, las charlas se vuelven más personales al instante. Exacto. Y las conversaciones personales nos ayudan a conocer mejor a otras personas. El idioma no es solo una herramienta para información. El idioma une a las personas. Eso me gusta mucho. Cuando hablas de familia o amigos, entiendes mucho mejor a alguien. Totalmente. Por eso es tan útil conocer las palabras y frases correctas. Si alguien te pregunta, ¿tienes hermanos? Quieres poder responder, O si alguien pregunta, ¿desde cuándo os conocéis? exacto, o ¿dónde os conocisteis? Escucho estas preguntas muy a menudo. Y de eso se trata hoy. Queremos ayudaros a entender mejor estas conversaciones y a participar vosotros mismos. Suena muy útil. En la próxima parte veremos primero algunas palabras importantes. Con estas palabras podréis empezar a hablar de vuestras propias relaciones. Es decir, de familia, amigos y otras personas importantes. Exacto. Y cuando conozcáis estas palabras,
será mucho más fácil tener esas charlas. Bien, Patricia, ya vimos por qué las relaciones son tan importantes cada día. Para hablar de ellas necesitas primero un pequeño vocabulario básico. Son palabras que oirás en muchas conversaciones. Suena bien, pero debo decir que antes yo estaba insegura con este tema. Conocía algunas palabras, pero nunca sabía cuándo usar cada una. Eso es muy normal. Muchos estudiantes conocen palabras sueltas, pero no están seguros de su significado exacto o de cuándo usarlas. Por eso veremos las palabras más importantes paso a paso. Muy bien. Así puedo preguntar directamente si no entiendo algo. Eso es lo que queremos. Empecemos con una palabra muy conocida. Amigo o amiga. Aprendí esta palabra muy pronto, pero la verdad, estuve confundida mucho tiempo. ¿De verdad? ¿Por qué? En mi idioma, una palabra parecida siempre indica una relación romántica, pero en español, amigo puede ser solo un buen conocido. Exacto. Ese es un punto importante. En español, amigo tiene dos significados. Puede ser un buen amigo, alguien con quien pasas mucho tiempo y en quien confías, pero también puede ser una pareja romántica. Al principio eso me confundía mucho. Por eso el contexto es importante. Si alguien dice, es mi mejor amigo, normalmente habla de amistad. O sea, no es una relación romántica. Exacto. Un ejemplo es mi mejor amigo. Nos conocemos desde hace 10 años. Suena muy natural. Si alguien habla de una relación romántica, suele decir, es mi novio o es mi novia. Ahora entiendo mejor la diferencia. Muy bien. Ahora veamos la siguiente palabra, pareja. Ya he oído la palabra, pero la uso poco. Muchas personas la usan cuando hablan de una relación estable. Pareja suena a veces más neutral o más adulto que novio o novia. Entonces puedo decir, es mi pareja. Exacto. O ella es mi pareja. ¿Y eso significa que estamos juntos? Correcto. También puedes decir, llevamos 3 años juntos. Me gusta esta frase porque es muy simple. Exacto. Mucha gente usa esta frase a diario. Pablo, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estar juntos y estar en una relación? Buena pregunta. Ambas expresiones significan casi lo mismo. Estar juntos es un poco más informal. Estar en una relación suena un poco más formal. Ah, entonces dos opciones para casi la misma idea. Exacto. Y eso nos lleva probablemente a la siguiente palabra, relación. Correcto. Una relación describe el vínculo entre dos personas que son pareja. O sea, una conexión romántica. Exacto. Por ejemplo, estoy en una relación. O quizá, tienen una relación muy buena. Exacto. Esta palabra también puede describir en general un vínculo entre personas. Interesante. Siempre pensé que relación solo significaba amor. Muchos piensan eso, pero también puede referirse a otros vínculos, como una buena relación entre colegas o entre padres e hijos. Ah, no lo sabía. Ahora llegamos a una palabra muy importante, matrimonio. Matrimonio significa que dos personas están casadas, ¿verdad? Exacto. Un matrimonio es un vínculo oficial entre dos personas que se han casado. Por ejemplo, si alguien dice, tienen un matrimonio feliz. Exacto. Pablo, otra pregunta. ¿Se oye la palabra matrimonio a menudo en la vida diaria? Sí, sobre todo cuando las personas hablan de su familia o de su vida.
Hablando de familia, esa es probablemente una de las palabras más importantes. Absolutamente. Familia describe a las personas con las que estás emparentado. Por ejemplo, tus padres, hermanos o hijos. Así que mi madre, mi padre y mi hermana forman parte de mi familia. Exacto. Podrías decir, tengo una buena relación con mi hermana. He oído la palabra relación en este contexto, pero no estaba segura de su sentido. Relación describe el vínculo entre dos personas. Por ejemplo, se puede decir, tengo una buena relación con mi familia. Ah, eso significa que os lleváis bien. Exacto. Pablo, tengo otra palabra que oigo mucho. Compañero. Sí. Compañero o compañera es una persona con la que trabajas. O sea, alguien de la empresa o de la oficina. Exacto. Por ejemplo, ella es mi compañera. Y a veces los compañeros se hacen amigos. Eso pasa muy a menudo. También he oído la palabra conocido, pero no entiendo bien la diferencia con amigo. Muy buena pregunta. Un conocido es alguien que conoces, pero no muy bien. Es decir, alguien con quien no paso mucho tiempo. Exacto. Quizá os habéis visto unas cuantas veces o os conocéis del trabajo. Así que es menos cercano que un amigo. Exacto. Pablo, siento que confianza también es una palabra muy importante. Absolutamente. La confianza es una de las bases más importantes de cualquier relación. ¿Qué significa exactamente confianza? Confianza significa que crees en una persona y puedes depender de ella. Por ejemplo, si puedo contarle cosas personales a alguien. Exacto. Por ejemplo, la confianza es muy importante en una relación, Eso suena muy lógico. pero las relaciones no siempre son perfectas. Por eso existe otra palabra, discusión. Sí, por desgracia conozco esta palabra también. Una discusión significa que dos personas tienen una diferencia de opinión. Es decir, cuando las personas se enfadan o hablan en voz alta. Exacto. Por ejemplo, puedes decir, ayer tuvimos una discusión. Pero una discusión no significa automáticamente que la relación sea mala. Exacto. Discutir forma parte a veces de las relaciones. Y la última palabra era cercanía, ¿verdad? Exacto. Cercanía describe la sensación de que dos personas se sienten muy unidas emocionalmente. O sea, cuando las personas son muy importantes la una para la otra. Exacto. Un ejemplo sería, me siento muy cerca de mi familia. Es una frase muy bonita. Sí, cercanía y confianza son dos cosas muy importantes en muchas relaciones. Pablo, me doy cuenta de algo. Si conozco estas palabras, ya puedo contar mucho sobre mi vida. Ese es el punto. Con estas pocas palabras puedes hablar de amigos, familia, relaciones y sentimientos. Eso hace el tema de repente mucho más fácil. Absolutamente. En la próxima parte veremos cómo usar estas palabras en frases completas cuando hables de tus propias relaciones. Bien, Patricia. Después de hablar de palabras importantes para las relaciones, pasamos ahora a algo más personal. Hablamos de los sentimientos y las emociones. Cuando hablamos de relaciones, casi siempre hablamos también de cómo nos sentimos. Decimos cuándo estamos felices, cuándo estamos tristes o cuándo echamos de menos a alguien. Por eso es muy importante poder expresar estos sentimientos en español. Es verdad. Yo misma lo he vivido muchas veces. Al principio, cuando empecé a aprender español, podía hablar de cosas sencillas. Podía decir dónde vivo o en qué trabajo. Pero si alguien preguntaba, ¿cómo te sientes? O ¿eres feliz aquí? No sabía qué decir.
Quería explicar que a veces me siento muy bien, pero que también echo de menos a mi familia. Me faltaban las palabras para expresar esos sentimientos. En esos momentos entendí que un idioma no es solo gramática. Ahora veremos algunos sentimientos importantes que aparecen a menudo. Empecemos con un sentimiento muy positivo, feliz. Cuando te sientes bien y estás contento, puedes decir, estoy feliz. Es una frase muy simple, pero dice mucho. Por ejemplo, estoy feliz cuando paso tiempo con mi familia. O, estoy feliz cuando veo a mis amigos. Muchas personas usan esta palabra para hablar de momentos bonitos. Es una de las palabras más importantes cuando hablamos de sentimientos. Me gusta esta palabra, pero antes pensaba que feliz describe un sentimiento muy grande. A veces no estaba segura de usarla si solo tenía un buen día. Entonces decía más bien, estoy bien. Con el tiempo entendí que feliz también se usa en momentos pequeños. Por ejemplo, cuando tienes una buena charla o una tarde tranquila con amigos, entonces puedes decir, hoy estoy muy feliz. Suena muy natural. Exacto. Una expresión parecida es me alegro. Esta frase muestra que algo te hace ilusión. A menudo se usa para algo que pasará pronto. Por ejemplo, me alegro del fin de semana. O me alegro de verte. Esta expresión es muy típica en español y se usa mucho. Muestra que tienes una expectativa positiva y que esperas algo bonito. He oído esa expresión muchas veces, sobre todo en el trabajo. Los compañeros dicen, por ejemplo, me alegro de la reunión de mañana o me alegro de nuestras vacaciones. Al principio pensaba que sonaba un poco formal, pero ahora veo que es una frase normal que la gente usa todo el tiempo y se siente muy amable cuando alguien dice, me alegro de verte. Ahora veamos otro sentimiento que muchas personas conocen. Triste. Si ocurre algo que te pone triste, puedes decir, estoy triste. O, me siento triste. Las dos frases son posibles. La segunda a veces suena más personal, porque describe mejor lo que sientes por dentro. Por ejemplo, me siento triste porque echo de menos a mi familia. Sí, conozco bien este sentimiento. Cuando me mudé a otra ciudad, al principio eché mucho de menos a mi familia. Pensaba a menudo, os echo de menos, y noté que esta frase es muy fuerte. Cuando dices te echo de menos, muestras que esa persona es realmente importante. Al principio dudaba en usarla porque suena muy personal, pero ahora sé que es muy normal en español cuando hablas de sentimientos. Exacto. Te echo de menos es una frase muy sincera y emotiva. Las personas la dicen a su familia, a buenos amigos o a su pareja. Cuando alguien está lejos, se oye esta frase muy a menudo y muestra lo importante que es esa persona para ti. Pablo, hay un sentimiento que viví muchas veces cuando empecé a hablar español, estar nerviosa. Recuerdo mi primera conversación en español. Estaba increíblemente nerviosa. Mi corazón latía rápido y tenía miedo de cometer errores. Es un sentimiento muy típico. Estar nervioso significa que sientes un poco de miedo o inseguridad. Por ejemplo, antes de una charla importante o antes de una presentación. Podrías decir, estaba muy nervioso antes de mi entrevista de trabajo. O, estoy nervioso cuando tengo que hablar delante de muchas personas. Eso describe muy bien mi sentimiento. Con el tiempo uno se vuelve más seguro. Entonces ves que la nerviosidad es normal. Exacto. Ahora llegamos a un sentimiento muy romántico. Estar enamorado. Si sientes un amor fuerte por alguien, puedes decir, estoy enamorado. Esto suele describir el inicio de una relación.
cuando todo es nuevo y emocionante. Esta palabra suena muy emocional. Creo que muchas personas la asocian con momentos muy bonitos, pero conozco otro sentimiento, estar decepcionado. A veces algo no pasa como esperas, entonces te sientes decepcionado. Exacto. Decepcionado significa que tus expectativas no se han cumplido. Por ejemplo, estaba decepcionado porque mi plan no funcionó. Este sentimiento también forma parte de la vida y de las relaciones. Otro sentimiento que me parece precioso es estar orgulloso. Cuando alguien logra algo o lo hace bien, dices, estoy orgulloso de ti. Se lo dije a mi hermana cuando aprobó un examen importante. Es una frase muy bonita. Orgullo describe reconocimiento y alegría por el éxito de otra persona. También puedes decir, estoy orgulloso de mi trabajo o estoy orgulloso de mi familia. Pablo, una palabra me confundió mucho tiempo. Sentirse solo. Antes pensaba que solo significaba simplemente estar sin gente. Mucha gente lo cree, pero hay una diferencia importante. Estar solo significa que no hay otras personas contigo. Sentirse solo significa que te sientes vacío y deseas compañía. Ah, esa es una gran diferencia. Se puede estar solo sin sentirse solo. Exacto. Y también puedes sentirte solo aunque haya otras personas alrededor. Eso es muy interesante. Veo que estas palabras ayudan a describir los sentimientos con más precisión. Ese es el punto. Si puedes decir, estoy feliz, me siento triste, me alegro o te echo de menos, expresas tus emociones con claridad. Y las conversaciones se vuelven al instante más personales y reales. Exacto. En la próxima parte veremos cómo expresar cariño o amor de distintas maneras en español. Bien, Patricia, acabamos de hablar de los sentimientos. Ahora viene un tema muy interesante. ¿Cómo se dice en español te amo y qué más podemos decir para mostrar cariño? Oh, eso me interesa mucho. Creo que muchas personas conocen solo la frase te amo, pero he notado que en español hay muchas más formas de expresarlo. Exacto. Y eso es muy curioso, porque en español hay varias expresiones para diferentes tipos de cariño. Algunas frases se usan más en una relación romántica, otras entre familia o amigos. Eso lo entendí solo más tarde. Al principio pensaba que te amo era la frase normal para decir que alguien es importante. Muchos estudiantes lo piensan, pero en español te amo es una frase muy fuerte. Se usa casi siempre en una relación romántica o a veces en la familia. Por ejemplo, entre dos parejas. Exacto. Cuando dos personas tienen una relación romántica, dicen a menudo te amo. Recuerdo haber oído esa frase en una película española. La escena fue muy emotiva, Sí, esta frase se usa a menudo en momentos muy emocionales. pero una vez también escuché a una madre decir a su hijo, te quiero mucho. Sonó muy distinto. Exacto, esa es una diferencia importante. Te quiero es una expresión un poco más suave. ¿Qué significa exactamente? Significa que aprecias mucho a esa persona y que es importante para ti. Se usa mucho en la familia, por ejemplo entre padres e hijos. Entonces, cuando una madre dice a su hijo, te quiero mucho, Exacto. Pero también los amigos a veces usan esta frase. interesante. Así que te quiero es un poco menos fuerte que te amo. Exacto. Suena cariñoso, pero no siempre romántico. Esa es una diferencia importante. Otra expresión es me gustas. También la he escuchado. Me gustas significa que una persona te atrae o te cae muy bien.
Entonces, ¿es más para el inicio de una relación o de una amistad? Exacto. Si conoces a alguien nuevo y te agrada, puedes decir, me gustas. Suena amable y abierto. Sí, muestra interés, pero no es tan fuerte como te amo. Pablo, una vez oí una frase que me gustó mucho. Alguien dijo, eres importante para mí. Es una expresión muy bonita. Me pareció muy sincera. Sí, eres importante para mí. Significa que esa persona tiene un lugar especial en tu vida. Es decir, alguien que te importa de verdad. Exacto. Esta frase se puede usar en muchas situaciones, entre amigos, parejas o en la familia. Me gusta porque suena tranquila, pero dice mucho. Así es. A veces las palabras simples dicen mucho. Otra frase que ya mencioné es, te echo de menos. Sí, esa frase muestra que quisieras tener a esa persona contigo. Se la dije a una buena amiga que se mudó a otra ciudad. Esa es una situación muy típica. Quería mostrarle que me importa y que extraño nuestras charlas. Para eso se usa esa frase. Pablo, escuché otra expresión que suena muy natural. Me gusta estar contigo. Sí, es una frase muy bonita y relajada. ¿Qué significa exactamente? Significa que disfrutas tu tiempo con esa persona. O sea que te sientes bien cuando estáis juntos. Exacto. Esa frase sirve en muchas relaciones. Recuerdo una noche con amigos en la que alguien dijo, me gusta estar con vosotros. Sonó muy cálido y sincero. Sí, frases así fortalecen las relaciones. Veo ahora que estos pequeños matices son muy importantes. Totalmente. En español hay muchas matices. Es decir, pequeñas diferencias de significado. Patricia, hasta ahora hemos hablado de sentimientos bonitos, de cercanía y de frases como te amo o te echo de menos. Pero siendo sinceros, en las relaciones también hay momentos difíciles. Nadie tiene solo relaciones perfectas. A veces hay malentendidos, a veces peleas o decepciones. Y justo en esos momentos, el idioma es muy importante. Eso es muy cierto. Y debo decir que estas situaciones me resultan muy difíciles en español. Cuando todo va bien, puedo hablar fácilmente. Pero si quiero explicar que algo me dolió, o que estoy triste, o decepcionada, de repente me faltan palabras. Esa es una experiencia muy típica al aprender idiomas. Cuando las charlas se vuelven emocionales, muchos estudiantes notan que aún no conocen suficientes palabras para sentimientos o conflictos. Exacto. Recuerdo una situación con una amiga. Tuvimos una pequeña diferencia de opinión. Nada dramático, pero quería explicar por qué me sentí mal. Y pensé de pronto, ¿cómo digo eso en español? ¿Qué querías decir? Quería decir que estaba un poco decepcionada, pero no estaba segura de si podía decir simplemente, estoy decepcionada. Sí, puedes decirlo. Una frase muy típica es, estaba decepcionado. Ah, o sea, en pasado. Exacto. Por ejemplo, estaba decepcionado porque esperaba otra cosa. Suena muy natural, pero temía que la frase sonara demasiado dura. Buen punto. Si quieres sonar más suave, puedes añadir pequeñas palabras. Por ejemplo, estaba un poco decepcionado. Ah, eso hace la frase más suave. Exacto. Estas pequeñas palabras son muy útiles en español. Pablo, otra palabra me ha confundido. Pelea. La oigo a menudo, pero no sabía cuán fuerte es. Una pelea significa simplemente que dos personas tienen una diferencia de opinión. Entonces, ¿no es siempre un gran drama? No, una pelea puede ser pequeña o grande. Por ejemplo,
Ayer tuvimos una pelea. Una vez quise decir eso, pero en su lugar dije discusión. Interesante. Una discusión suele ser más tranquila. Una pelea es más emocional. Entonces una pelea es más un conflicto. Exacto. Veo que debo incluir estas palabras en mi rutina de estudio. Es una muy buena idea. Siempre apunto las palabras nuevas en un cuaderno pequeño, pero hasta ahora he aprendido sobre todo palabras para situaciones diarias, como comprar o viajar. Y ahora ves que las palabras para sentimientos son igual de importantes. Exacto, porque se necesitan cuando las charlas son más personales. Otra frase muy importante es, lo siento. Conozco esa frase, Es esencial cuando quieres disculparte. es decir, cuando noto que cometí un error. Exacto. Puedes decir, lo siento. Me parece una frase muy fuerte, aunque es corta. Sí, a veces las frases simples dicen mucho. Pablo, una vez dije en una charla, quiero ser sincera, pero no sabía si sonaba raro. No, es una frase muy buena. ¿De verdad? Sí, cuando dices, quiero ser sincero, muestras a la otra persona que deseas hablar abiertamente. Eso es justo lo que quería expresar. Esa frase ayuda a iniciar una conversación tranquila. Creo que la usé entonces porque no sabía cómo empezar la charla. Eso le pasa a mucha gente. Pablo, otra frase que oigo mucho es, tenemos que hablar de esto, Sí, es una frase muy típica. pero me parece un poco seria. Es cierto. Se usa cuando un tema es importante. O sea, cuando se quiere aclarar un problema. Exacto. Creo que estas frases son difíciles para muchos estudiantes porque son emocionales. Así es. Pero por eso mismo es importante conocerlas. Pienso incluir estas frases en mi rutina de estudio. ¿Cómo lo harías? Quizá escriba pequeños ejemplos y los lea en voz alta. Por ejemplo, estaba decepcionado, lo siento o tenemos que hablar de esto. Es un método muy bueno. Porque al practicar estas frases me siento más segura en conversaciones reales. Exacto. Y ese es el objetivo al aprender un idioma. No solo conocer palabras, sino usarlas en situaciones reales. Hoy veo de nuevo lo importante que es el lenguaje emocional. Absolutamente. Si conoces estas frases, puedes mantener conversaciones difíciles de forma respetuosa y calmada. Y eso ayuda no solo al aprender español, sino también en la vida real. Así es. Antes de terminar, quiero daros unos pequeños consejos de estudio. Estos consejos os ayudan a usar de verdad las palabras y frases de este episodio. El primer consejo es muy sencillo. Escribid sobre vuestras propias relaciones. Tomad un cuaderno pequeño o vuestro móvil y escribid unas frases sobre vuestra familia, vuestros amigos o vuestra pareja. Por ejemplo, tengo un buen amigo. O veo a mi familia el fin de semana. Eso me gusta mucho. Yo de hecho hago algo parecido. A veces escribo frases cortas sobre mi día. Quizá ahora también pueda escribir más sobre mis relaciones. Exacto. El segundo consejo es, practicad diálogos en voz alta. Mucha gente solo lee en silencio, pero al aprender un idioma es importante hablar también en voz alta. Cuando practicáis diálogos en voz alta, vuestra boca se acostumbra al nuevo idioma. Es verdad. He notado que recuerdo mucho mejor las palabras cuando las digo en voz alta. El tercer consejo es describir vuestros sentimientos en la vida diaria. Si por ejemplo estáis felices, decid sin miedo, estoy feliz. O si echáis de menos a alguien, decid, te echo de menos.
Es una idea bonita porque así conectas el idioma directamente con tu vida real. Exacto. Y el último consejo, repetid las palabras nuevas con regularidad. Cuando oigáis una palabra nueva, intentad usarla varias veces. Creo que esa es la clave para aprender. Repetir, repetir y repetir otra vez. Ahora hacemos un pequeño ejercicio. Queridos oyentes, escuchad bien. Voy a decir algunas frases sencillas sobre relaciones. Lo importante es, escuchad primero y luego repetid la frase en voz alta. Hablad despacio y claro. Sí, participad de verdad, incluso si estáis solos. Hablar en voz alta os ayuda mucho a aprender. Si queréis, podéis repetir la frase 2 veces. Bien, empezamos con la primera frase. Escuchad primero. Tengo un buen amigo. Ahora os toca. Repetid la frase en voz alta. Muy bien. Decimos la frase otra vez. Tengo un buen amigo. Repetidla otra vez en voz alta. Perfecto. Ahora viene la segunda frase. Escuchad primero. Nos conocemos desde hace 10 años. Ahora hablad vosotros. Muy bien. Y otra vez juntos. Nos conocemos desde hace 10 años. Repetid la frase otra vez despacio. Muy bien. Ahora viene la tercera frase. Escuchad primero. Echo de menos a mi familia. Ahora, repetid la frase en voz alta. Muy bien. La repetimos otra vez. Echo de menos a mi familia. Decidla otra vez despacio. Perfecto. Ahora viene la última frase. Escuchad primero. Mis amigos son muy importantes para mí. Ahora repetid la frase. Muy bien. Y otra vez. Mis amigos son muy importantes para mí. Decidla por última vez en voz alta. Estupendo. Si queréis, podéis pausar ahora el podcast y repetir todas las frases otra vez. Exacto. Cuanto más digáis estas frases en voz alta, más natural os parecerá el español. Con el tiempo notaréis que cada vez os resulta más fácil hablar de vuestras propias relaciones. Muy bien hecho. Bien, Patricia, con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Hoy hemos hablado de cómo expresar en español las relaciones y los sentimientos. Hemos aprendido palabras importantes para amigos, familia o pareja, y hemos visto cómo decir si estamos felices, tristes, nerviosos o incluso decepcionados. Sí, y hoy he vuelto a notar lo importantes que son estas palabras en la vida diaria. Cuando aprendes un idioma nuevo, primero piensas en pedir comida o preguntar un camino, pero si quieres conocer de verdad a las personas, debes hablar también de sentimientos y relaciones. Exacto. En estas charlas el idioma cobra vida. Cuando puedes contar quién te importa, a quién extrañas o cuándo estás feliz, la conversación se vuelve muy personal. Y así uno se siente mucho más cerca de los demás. Si alguien dice en español cómo se siente, entiendes mejor a esa persona. Absolutamente. El idioma une a las personas. Y cuantos más términos y frases conozcáis, más fácil será mantener conversaciones reales. Creo que muchos oyentes han visto hoy que no hacen falta frases complicadas. A menudo bastan oraciones simples como te echo de menos o mi familia es importante para mí. Exacto. Unas pocas palabras claras pueden significar mucho. Pablo, hoy he recibido otra idea para mi rutina de estudio. ¿De verdad? Sí, quiero intentar decir cada día 1 o 2 frases sobre mis relaciones o mis sentimientos en español. Por ejemplo, hoy me alegré mucho de ver a mi amiga. Esa es una muy buena práctica.
porque cuando hablas de tu propia vida, recuerdas las palabras mucho mejor. Así es. Y queridos oyentes, ahora tenemos curiosidad por vosotros. Pensad un momento. ¿A quién queréis describir en español? Tal vez a un buen amigo, a un familiar o a alguien muy importante para vosotros. Intentad decir una frase sencilla. Por ejemplo, mi mejor amigo es muy amable. O echo de menos a mi familia. Exacto. Estas pequeñas frases son el inicio de conversaciones reales. Si os ha gustado este episodio, nos encantará que estéis de nuevo con nosotros la próxima vez. Muchas gracias por escuchar hoy. Os deseamos mucho éxito. Aprendiendo español. Hasta el próximo episodio. Adiós a todos. Hasta pronto.